Mi madre me miró desde el otro extremo de la mesa, con esa sonrisa que siempre me helaba la sangre, y dijo, «Nunca serás tan buena como tu hermano». Todos rieron como si fuera gracioso, como si yo debiera tragarme el comentario como siempre. Me llamo Marina López, tengo 32 años, y durante los últimos 5 he pagado sus deudas en silencio. Pero esa noche, algo dentro de mí se rompió. Aparté el plato con un golpe, sentí el corazón en la garganta y solté. Pues que Daniel se haga cargo, porque yo ya no pienso salvarlos más. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía cortarlo con el cuchillo que aún sostenía en la mano. Mi hermano, Daniel, dejó de reírse de golpe como si alguien le hubiera apretado un interruptor. Su mirada se clavó en mí, incrédula, mientras mi padre, Javier, bajaba la vista hacia su plato como si de repente el arroz con pollo se hubiera convertido en el objeto más fascinante del universo. Pero fue la expresión de mi madre, Amparo, la que más me dolió. No era sorpresa ni vergüenza, era furia. Una furia fría y calculada, como si acabara de traicionarla delante de testigos. «¿Qué has dicho?», preguntó, y su voz era tan afilada que casi me cortó. Respiré hondo, sintiendo cómo el aire quemaba mis pulmones. «He dicho que ya no pienso seguir pagando por ustedes. Por Daniel, por ti, por las facturas que nunca llegan a tiempo, por los caprichos que no pueden permitirse. Ya no más». Daniel se levantó de la silla tan rápido que casi la tira. «¿En serio, Marina? ¿Ahora nos echas en cara que te hayamos pedido ayuda?». Su tono era de indignación, como si yo fuera la villana de la historia. «Nadie te obligó a hacerlo», añadió mi madre cruzando los brazos. «Si no querías, podías haber dicho que no». Una risa amarga se me escapó. «¿Decir que no? ¿Cuándo, mamá? ¿Cuando Daniel necesitaba el dinero para el alquiler porque lo echaron del trabajo? ¿O cuando tú me llamaste llorando porque no podías pagar la luz? ¿O acaso cuando papá necesitaba medicinas y el seguro no cubría todo?». Mi padre intentó intervenir, levantando las manos como si pudiera calmar el huracán que se había desatado. «Marina, cariño, todos pasamos por momentos difíciles». «No, papá», lo corté, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a quemarme los ojos. «No es lo mismo. Ustedes pasan por momentos difíciles y yo soy la que siempre los saca del hoyo. Pero nadie se acuerda de mí cuando las cosas van bien. Nadie me pregunta cómo estoy ni si necesito algo. Solo soy la cuenta de banco de emergencia». Amparo se puso de pie, sus ojos brillando con una mezcla de rabia y algo que casi parecía miedo. «No exageres, no es para tanto». «Ah, no». Me levanté también, sintiendo cómo el peso de años de resentimiento me empujaba hacia adelante. Fui hasta mi bolso, que había dejado en el sofá del comedor, y saqué la carpeta que llevaba días queriendo mostrarles. La lancé sobre la mesa con un golpe seco que hizo saltar los cubiertos. «Aquí están, 5 años de transferencias, 28.300 euros. Cada vez que Daniel se quedaba sin blusa, cada vez que ustedes no llegaban a fin de mes, cada emergencia que nadie más podía cubrir. Todo está aquí, con fechas, conceptos y montos». Daniel palideció al ver los papeles esparcidos sobre la mesa. Mi madre, en cambio, los miró como si fueran una amenaza. «No puedes echarnos esto en cara ahora», dijo, pero su voz ya no sonaba tan segura. «Claro que puedo», respondí sintiendo por primera vez en años que recuperaba el control de mi propia vida. «Porque ya no voy a seguir así. A partir de hoy cada uno se hace cargo de lo suyo. Y si no, les gusta, pues tendrán que aprender a vivir con menos». El silencio que siguió fue aún más pesado que antes. Podía sentir sus miradas clavadas en mí, como si acabara de romper un pacto no dicho. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no me importó. Porque, al fin y al cabo, ¿qué era más importante? ¿Seguir siendo la hija invisible que todo lo soluciona?
o empezar a vivir para mí? ¿Desde dónde nos estás viendo? ¿A qué hora es para ti? Cuéntanoslo en los comentarios antes de que Marina suelte la bomba que cambiará todo. El teléfono sonó por 10ª vez en menos de una hora, y supe que era ella sin necesidad de mirar la pantalla. El mismo número, la misma hora, el mismo tono de urgencia que me había perseguido durante toda la semana. Marina, cariño, por favor, contesta, decía el mensaje de voz que había dejado hace apenas media hora. Pero no iba a caer en la trampa. No esta vez. Apagué el móvil y lo tiré sobre el sofá, como si alejarlo de mí pudiera alejar también el peso que llevaba en el pecho. La casa estaba en silencio, un silencio que no había sentido en años. Era extraño, casi incómodo, como si de repente hubiera demasiado espacio para mis propios pensamientos. Me levanté y fui hacia la cocina. Abrí la nevera y saqué una botella de agua. Las manos me temblaban un poco, pero no de miedo, sino de algo más parecido a la adrenalina. Había tomado una decisión, y aunque sabía que las consecuencias serían duras por primera vez en mucho tiempo, me sentía viva. El timbre de la puerta sonó de golpe, haciendo que el agua que estaba bebiendo casi se me atragantara. Sabía quién era. Solo una persona en este mundo tocaba el timbre así, como si tuviera derecho a entrar sin avisar. Respiré hondo y me acerqué a la puerta, pero no la abrí de inmediato. Me quedé allí, con la mano en el pomo, preguntándome si realmente quería enfrentar lo que venía después. ¿Marina? La voz de mi madre al otro lado de la puerta era firme, pero podía escuchar el temblor apenas disimulado. Sé que estás ahí. Abre, por favor. Cerré los ojos por un segundo, sintiendo cómo el corazón me latía con fuerza. No tienes que hacer esto, me dije a mí misma. Puedes ignorarla. Puedes seguir con tu vida. Pero sabía que si no enfrentaba esto ahora, nunca lo haría. Con un movimiento rápido, abrí la puerta. Amparo estaba allí, con el rostro demacrado y los ojos enrojecidos. Llevaba un abrigo que reconocí al instante. Era el que le había regalado el año pasado, el que ella había dicho que no necesitaba, pero que, sin embargo, aceptó sin pudor. Necesitamos hablar, dijo, y su voz sonaba como si estuviera al borde de las lágrimas. No, mamá, respondí cruzando los brazos sobre el pecho. No necesitamos hablar. Ya dijimos todo lo que había que decir. Ella sacudió la cabeza, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. No puedes hacernos esto, Marina. Somos tu familia. Exactamente, dije sintiendo cómo la rabia empezaba a burbujear dentro de mí. Somos familia, y durante años he hecho todo por ustedes. He pagado sus deudas, he cubierto sus errores. He sido la red de seguridad que siempre están seguros de que estará ahí, pero nadie ha estado ahí para mí. Amparo intentó tomar mi mano, pero la aparté. Cariño, no es así. Te queremos. ¿Me queréis? Pregunté con una risa amarga. ¿En serio? Porque el amor no se mide en lo que puedes sacar de alguien. El amor no es esperar que yo siempre esté ahí para solucionar sus problemas, mientras nadie se molesta en preguntarme cómo estoy. Ella bajó la cabeza, como si mis palabras la hubieran golpeado. No es justo lo que hiciste. Nos humillaste delante de todos. ¿Humillarlos? Sentí que la rabia me quemaba por dentro. ¿Y qué hay de mí, mamá? ¿Nunca te has preguntado cómo me he sentido yo, teniendo que esconder cada transferencia, cada préstamo, cada vez que he tenido que elegir entre mis sueños y sus necesidades? Amparo no respondió de inmediato. Se quedó allí, en silencio, como si por primera vez en su vida estuviera viéndome de verdad. No sabíamos que te sentías así, dijo finalmente, pero sus palabras sonaron vacías, como una excusa más. Claro que no lo sabían, respondí, porque nunca se molestaron en preguntar. Ella intentó decir algo más, pero yo ya había dado un paso atrás cerrando la puerta entre nosotras con un golpe seco.
Necesito tiempo, dije con la voz más firme de lo que me sentía. Tiempo para mí, para decidir qué es lo que realmente quiero. Y por primera vez en años no era una petición, era una declaración. La arena caliente se me escapaba entre los dedos mientras miraba el horizonte, ese lugar donde el mar y el cielo se fundían en un azul que parecía infinito. Respiré hondo, sintiendo el aire salado llenarme los pulmones, y por primera vez en años no tuve que contener las lágrimas. Eran lágrimas de alivio, de libertad, de algo que finalmente había encontrado después de tanto tiempo. Señora, ¿quiere que le traiga otro vino? La voz del camarero me sacó de mis pensamientos. Era un chico joven, con una sonrisa que parecía sincera, y por un momento me recordó a Daniel cuando era más pequeño, antes de que todo se complicara. Sí, por favor, respondí, y al decirlo sentí una extraña sensación de poder. Era la primera vez que pedía algo para mí sin sentir culpa, sin pensar en lo que otros necesitarían después. Mientras el camarero se alejaba, saqué el móvil del bolso. Tenía varios mensajes sin leer, la mayoría de mi familia, pero esta vez no me sentí obligada a responder de inmediato. Desbloqueé la pantalla y vi el último mensaje de mi madre. Marina, solo queremos saber si estás bien. Por favor, contesta. No había rabia en sus palabras, ni manipulación, solo preocupación, o al menos eso parecía. Suspiré y guardé el teléfono. No iba a responder ahora. No iba a dejar que nada arruinara este momento. Miré hacia el mar de nuevo y pensé en todo lo que había pasado en los últimos meses. Después de aquella cena, después de los gritos, las lágrimas y los reproches, había decidido que ya era suficiente. Y aunque al principio había sido difícil, con el tiempo, las cosas habían empezado a cambiar. Mi padre había encontrado un trabajo nocturno en una fábrica, y aunque al principio le costó adaptarse, ahora parecía más tranquilo, como si llevar su propio peso le hubiera dado una especie de dignidad que antes no tenía. Amparo había vendido algunas joyas que guardaba desde hacía años, cosas que siempre dijo que eran para emergencias, pero que en realidad solo acumulaban polvo en un cajón. Y Daniel. Bueno, Daniel había encontrado un trabajo en un taller mecánico. No era lo que él soñaba, pero al menos ya no dependía de mí. Y yo había empezado a vivir, había abierto una cuenta de ahorros, algo que siempre posponía porque había cosas más importantes. Me había apuntado a un gimnasio, había empezado a salir con amigos, a hacer planes que no involucraban resolver los problemas de otros. Y ahora, aquí estaba, en una playa de Portugal, con un vaso de vino en la mano y la sensación de que, por fin, estaba donde debía estar. El camarero volvió con mi vino y me lo entregó con una sonrisa. Disfrute de su tarde, señora. Gracias, respondí. Y al decirlo, sentí que realmente lo decía en serio. Tomé un sorbo del vino y cerré los ojos, dejando que el sol me calentara la piel. No era fácil, lo sabía. Aún había días en los que me despertaba con la sensación de que algo faltaba, como si hubiera dejado algo importante atrás. Pero luego recordaba los comprobantes, las lágrimas, las veces que me había sentido invisible y sabía que había tomado la decisión correcta. Mi familia aún no entendía del todo lo que había pasado. Quizás nunca lo harían, pero eso ya no era mi problema. Yo había hecho lo que tenía que hacer, había puesto límites, había recuperado mi vida y ahora, por primera vez en mucho tiempo, me sentía en paz. El viento sopló más fuerte, llevándose consigo cualquier rastro de duda que pudiera quedar. Respiré hondo y sonreí. Siempre los querría, eso nunca cambiaría. Pero nunca más dejaría que mi amor se convirtiera en una factura.